Yo no sé si les ha pasado que usted va en el bus o a los que estamos aquí en Bogotá en el Transmilenio o en el carro y usted está así y de pronto en su boca se dibuja una sonrisa. Usted se acordó de algo. ¿Sí? ¿No le ha pasado que se ríe? Llega un pensamiento y usted... A veces yo veo a Paola y está ahí cuando de pronto se ríe y yo digo, uy, se acordó algo de mí, algo de los dos, algo que le trajo un buen recuerdo. O a veces hay personas que están así y de un momento a otro, como si estuvieran hablando consigo mismas, empiezan. Los recuerdos tienen una importancia importantísima en nuestra vida, porque generan emociones dentro de la persona. Un recuerdo es muy parecido a la misma emoción que tuvimos de aquello que recordamos. Y lo hermoso de los recuerdos es que logran generar dentro de usted aquello que sintió esa vez. Gracias. ¿Tú te acuerdas la primera vez que me viste? Miren cómo se dibujó una sonrisa en la cara de ella. Porque es un momento feliz y uno logra acordarse de ese momento y entonces en nuestra boca se dibuja esa sonrisa. ¿Y para qué son los recuerdos? Para no olvidar. Los recuerdos lo que logran hacer es no olvidar esos momentos importantes. Hay momentos donde decimos, uy, hacía rato que no me acordaba de eso, pero llegó a nuestra mente, ¿por qué? Para decir, oiga, tiene que hacer eso. Usted ha olvidado llevarle un chocolatico a su esposa. Entonces yo a veces voy en el carro y digo, uy, se me había olvidado y me toca comprarle algún detallito a mi esposa porque se ha olvidado. De la misma manera, Pablo le está diciendo a los efesios, y así empieza el versículo 11, dice, por tanto acordaos, acuérdense. El versículo 11 de los Efesios empieza, por tanto acuérdense que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos. El mundo estaba dividido en dos. Antes de Cristo estábamos divididos en dos: los que eran circuncidados y los que no eran circuncidados. Los que eran circuncidados era porque habían recibido una promesa de pacto con Abraham, y toda la descendencia de Abraham pues se circuncidaba. Los hombres se circuncidaban en sus primeros días de vida. El resto del mundo no se circuncidaba. El resto de los hombres no se circuncidaban. La circuncisión, como lo dice Génesis capítulo 17, el versículo 11, era una señal de ese pacto. Génesis capítulo 17, versículo 11. ¿Quiénes se circuncidaban? Solo los descendientes de Abraham. El resto del mundo no se circuncidaba. Bueno, los árabes también se circuncidan, pero en cuanto al pacto era válido para los descendientes de Abraham. Y eso era despectivo hacia nosotros. Cuando ellos querían tratar mal a alguien, le decían, usted es un incircunciso, usted no se ha circuncidado. Porque era una marca que diferenciaba la raza, el pueblo, el pacto con Dios, el ser elegidos de Dios. El que no tenía circuncisión no tenía pacto. Pero el que era circuncidado era, como decimos aquí en Colombia, de otro estrato, de otro nivel, porque eran los del pacto. Los judíos han sido bien fregados para tratar al resto de la humanidad. Ellos, por ejemplo, nosotros para los judíos somos perros.
Somos inmundos, somos incircuncisos. Así piensan los judíos de nosotros. Pues los judíos, el judío más importante que ha existido en la historia es Jesucristo de Nazaret, Jesucristo el Señor. Y Él no nos trató así, Él nos trató como a vaso más frágil, nos amó, nos dio su salvación, pero entienda lo que estoy diciendo. Que los judíos ven al resto como inmundos, como perros, como gente sin valor. ¿Por qué? Porque al tener ellos un pacto, entonces dicen, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Y sí, incluso la Biblia en Romanos capítulo 11 va a hablar de cómo ellos van a ser salvos. Anoche yo le decía a Paola, pero bueno, ¿los judíos son salvos o no son salvos? ¿Necesitan a Cristo o no necesitan a Cristo? Incluso Pablo ahí en Romanos capítulo 11 dice, realmente es un misterio cómo ellos van a entrar, porque su mente ha sido cegada, ha sido detenida, ellos nos tienen como rechazados, rechazan a Jesús, pero a causa de esa incredulidad es que estamos entrando los gentiles. Es que estamos entrando nosotros, los que no somos de la circuncisión, para usar palabras de la Biblia. Digamos que menos mal que les caemos mal. Pero ese endurecimiento en ellos también va a ser quitado. Y ellos al final también tendrán que aceptar que Jesús es el Señor. Dice nuevamente el versículo 11, por tanto, acordaos en que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora yo le pregunto a usted y a los que les gusta buscar en la Biblia, ¿la circuncisión hecha en la carne era el pacto en sí? No, esa era la señal. Esa era la señal. ¿Cuándo se recibió la promesa de que la circuncisión no debía ser solo en la carne, sino que también debía ser en el corazón? ¿Cuándo se recibió eso? ¿Cuándo? Cuando vino Jesús, dicen acá. ¿Cuándo dice Sol? ¿Qué está diciendo Sol? Con Josué antes Dios mandó que salieran de Egipto y se circuncidaran el corazón. Ay, cuando salían de Egipto, que circuncidaran el corazón. Ahí empieza. Bueno, no el corazón, ahí la circuncisión es de la carne, en Josué. Realmente la circuncisión en el corazón viene desde el Antiguo Testamento. La circuncisión en el corazón, en el ser, también era para los judíos. Los judíos debían entender que no solamente cortando un pedazo de la carne eran acreedores del pacto. El corte en la carne era la señal. Pero en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice, circunciden su corazón. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circunciden su corazón. Quiten sus actitudes paganas y dejen de ser tercos. Desde siempre el Señor ha querido que su pueblo circuncide el corazón, que no seamos tercos, que no seamos tontos, que llevemos esta vida con humildad diciendo, Señor, te necesito a ti, sin tener actitudes paganas. Lo importante de que existía en el principio la separación de dos pueblos era para mostrarnos espiritualmente que ahora que somos el pueblo de Dios, también debemos tener una actitud distinta frente a la vida. Un comportamiento distinto, aunque con esto no podemos añadir nada a la salvación. Porque así como la predicadora de hace 8 días decía, ¿para qué el Evangelio? El Evangelio es para todos. ¿Y puedo añadir yo algo a esa salvación? No puedo añadir nada.
Pero lo que pasa es que cuando sucede un cambio tan profundo en mi vida, o yo digo ser cristiano, es una declaración tan fuerte que debe haber marcas en mi vida. ¿Usted cree que a alguien que le retiran un cáncer de su cuerpo no queda una marca por siempre de una incisión? Si alguien tiene un tumor en la cabeza y lo abren para extirpar ese cáncer, ¿usted cree que no queda una marca en su cabeza? Asimismo, cuando Jesús dijo, yo te estoy perdonando, debe haber una marca en su vida. Y esa marca repercute a todas las áreas de mi vida, a la familiar, a la económica, a la espiritual obviamente, a mi caminar en la vida. Las señales y marcas que quedan con el creyente son marcas que no se diluyen, que no pasan, que permanecen y nos hacen caminar de una manera distinta, sin duda alguna. Así más adelante fallemos, así más adelante tropecemos, pero rápidamente volvemos a decir, Señor, te necesito a ti, necesito de perdón, de tu perdón. Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 30, el versículo 6, también el Señor dice, el Señor tu Dios te hará la circuncisión a ti y a tu descendencia. Pero en esa ocasión será en el corazón. ¿Para qué? ¿Para qué nos circuncida el Señor el corazón? Para que le amemos. Para que amemos al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y así tengamos vida. A los judíos les pasó algo. Creyeron que con tener la señal en su cuerpo era suficiente. Y creyeron que ese era el pacto. Creyeron que cortarse un pedazo de carne, ese era el pacto. Y que así accedían a las promesas de Dios. Pero se olvidaron que esa era la señal. Se olvidaron que la circuncisión real era en el corazón. Cuando llegó el momento en que vieron a Jesús, no circuncidaron su corazón, sino que su corazón se endureció. Pero un momento, hemos hablado a los cristianos, a los creyentes, diciéndole, ustedes ahora son circuncidados en el corazón. Aquí a nadie le hemos exigido que se circuncide. Tranquilo, hombres. No les vamos a decir que se circunciden, porque la circuncisión está en el corazón. Pero ¿qué nos pasó a los cristianos? Exactamente, ¿o qué nos sucede? Exactamente lo mismo que a los judíos. Que creemos que por un día haber dicho, Señor, sí, yo te entrego mi vida, ya. Y sí, ya, la salvación ya está. Pero cogimos entonces esa circuncisión en el corazón como una religión. Y olvidamos que el caminar es continuo. Y que no se nos puede convertir solo en una señal aquel momento de decisión que tuvimos en nuestra vida de seguir a Cristo. Sino que día tras día debemos renovar en nuestra vida el caminar con Cristo. El versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de Cristo, pues vivíamos a la deriva. No había faro en nuestra vida. No había un norte.
Estábamos sin promesas. ¿Promesas de qué? Promesas de vida eterna, promesas de perdón, promesas de salvación, promesas de redención, promesas de bendición. Pero ahora con Cristo, su sangre y su sacrificio en nosotros nos ha hecho entrar en el pacto. Ya no somos ajenos a la promesa. Es que escuche bien, es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Y Dios no es hombre para incumplir sus promesas. Nosotros somos los que caminamos en dirección opuesta hacia Dios. Dios dice, sigan mi camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Pero nosotros caminamos en sentido contrario. El hombre quiere caminar en sentido contrario a Dios. ¿Haciendo la voluntad de Dios? No, haciendo la voluntad del hombre, haciendo mi voluntad y así alejándome de Dios. ¿Usted cree que cuando Dios le pide a usted que camine hacia Él en santidad es porque Él quiere hacerlo a usted una persona fracasada o hacerle mal a usted? Todo lo que Dios le pide a usted es porque Dios quiere bendecirlo, porque Dios quiere darle su bendición, su amor. Si Dios le dice a usted, apártese del pecado que lo atormenta, no es porque le quiera hacer un mal. Todo lo contrario, lo que quiere es bendecirlo y darle vida. Y darle libertad y que camine hacia Él en libertad. Dios no pide nada para tristeza de nosotros. Dios todo lo que pide es para alegría y gozo del creyente, del Hijo de Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 16. Si tienen PDT en los Gálatas capítulo 3 versículo 16 dice, Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. No dice y a sus descendencias, dice a una descendencia. Refiriéndose a una familia unida. ¿Cuál? La de Cristo. No habla de dos pueblos. No habla de diferentes naciones, habla de una familia, la de Cristo. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. Aquí hay unas verdades teológicas muy importantes. Cuando aparece el pacto con Abraham, perdura. Cuando llega la ley, ¿se anula el pacto de Abraham? No, el pacto continúa, aunque había ley. Yo le decía a Paola, mira esto tan impresionante. Y cuando llega el Señor Jesús, ¿borra el pacto con Abraham y borra el pacto con la ley? No, seguimos teniendo la bendición del pacto de Abraham y la ley nos muestra cómo estamos cerrando en la vida. Tenemos las bendiciones de Abraham. Podemos pedir por las bendiciones. Sí, usted puede orar, Señor, bendíceme en todo, en las arandelas también. Pero debe buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Entonces, ¿para qué hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquella descendencia que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dijeron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Sin embargo, la obra de Moisés como mediador no resultó en una sola familia. Aunque Dios es uno, solamente hasta que llegó el Señor Jesús fue que fuimos uno con Dios.
Pero ahora en Cristo, versículo 13, ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A veces olvidamos que cuando dijimos, Señor, entra en mi vida, en mi corazón, somos dotados de una nueva naturaleza. ¿Qué significa una nueva naturaleza? ¿Ustedes recuerdan los dos muñequitos que puso aquí Paola? Que puso aquí una cruz y que puso aquí un muñequito coloreado de negro, de maldad, y lo pegó sobre la cruz y dijo, ahora usted debe caminar así. Y eso significa una nueva naturaleza. Y ser de una nueva naturaleza significa que todo cambió en mi vida. Significa que todo debe cambiar. Significa que no puedo ser el mismo antes de Cristo que el mismo que soy después de Cristo, sino que hay una transformación en la sustancia. Porque si Cristo es la sustancia de Dios y nosotros creemos en Cristo y hemos recibido el Espíritu Santo, ahora nuestra sustancia, nuestra esencia debe cambiar, lo que somos. Yo no sé si usted ha comprado esos cuadritos que dicen caldo de gallina Maggi. ¿Cómo se llama? Se llaman así. O caldo ricostilla. Caldo ricostilla creo que es más conocido. Cuando usted prepara la sopa y le echa el ricostilla, ¿qué espera que ocurra? Que la sopa sepa ¿a qué? A costilla. Porque es la sustancia. Por eso, si usted dice soy cristiano, yo no. ¿Qué espera Dios de usted? Que usted sepa a Cristo, que usted huela a Cristo, que como usted camina en la vida sea como Cristo, que como usted lleva a su familia sea como la llevaría Cristo, que así como Él ama a su amada que es la iglesia, así ame usted a su esposa, que usted esposa ame a su esposo, así como nosotros amamos a Cristo. Si usted se toma una cucharada de esa sopa que hizo y sabe a café, usted dice, me estafaron. Yo compré ricostilla. Yo no compré sustancia de café, yo compré sustancia de costilla. Porque una sopa sabiendo a café, por más a mí me encanta el café. Me tomo 6, 7 cafés al día. Pero no espero que la sopa me sepa a café. Si compro un ricostilla, quiero que sepa a costilla. En una reunión que teníamos el viernes, de todo lo que hablamos, hay algo que me impactó. Dijo, es que debemos llevar a la iglesia, es decir, a usted que está aquí, a que todo lo que es usted glorifique a Dios. Es decir, que cada ser de los que está aquí sentados, cada uno de ustedes que es iglesia o Padre y los que están conectados, glorifique a Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué contiene eso? Que mi familia glorifique a Dios. Es decir, con mi familia sirvo a Dios. Que mis hijos glorifiquen a Dios. ¿Qué significa eso? Que mis hijos estén en las cosas de Dios, estén involucrados. Que mis finanzas estén glorificando a Dios. ¿Qué significa eso? Que soy consciente de que si hay bendición es porque Dios quiere y así mismo devuelvo. Que mi trabajo, mi preparación intelectual es para la gloria de Dios. Es decir, si yo tengo un don, si yo tengo un talento, lo pongo a disposición de Dios. Todo en nosotros debe glorificar a Dios. ¿Por qué? ¿Para ganar algo de Él? ¿Para obtener algo de Dios? No, para la honra y gloria de Dios.
para la honra y gloria de Dios. Gracias por el amén. Yo lo escuché por ahí en medio de la iglesia. Amén. Lo que no está glorificando en mi vida a Dios, esto me está llegando en este momento. Lo que no está glorificando en mi vida a Dios debe ser quitado o transformado. O no ha sido afectado por la sustancia, o no ha sido transformado por la nueva naturaleza que hemos recibido de Cristo. Pero todo debe glorificar a Dios. Ahora, ¿le estoy diciendo que renuncie a su vida que lleva? No. Usted debe seguir trabajando. Renuncia en el sentido de usted debe seguir trabajando, debe seguir estudiando, debe seguir siendo esposo, esposa, hermano, hermana, novio, novia. Que mi noviazgo glorifique al Señor. Que esos noviazgos que hay aquí en la iglesia tengan como buen término llegar al altar, casarse. Que ese sea el propósito, que por el camino de pronto no se den las cosas, pues porque para eso es el noviazgo, para ver si nos entendemos o si no nos entendemos, si podemos vivir una vida juntos o si no. Pero que el fin sea casarme. Ese es el único propósito del noviazgo. El propósito del noviazgo no es para tener con quién ir a cine o con quién ir a ciclovía o con quién irme a viajar. No, esos son los disfrutes del noviazgo, lo hermoso del noviazgo, el condimento del noviazgo. Pero el propósito debe ser llegar a entablar una familia, a ser esposo y esposa. Que se dé, no sabemos, pero ese debe ser el propósito. ¿Y para qué? Para que cuando me case, para que cuando tenga una pareja diga, yo quiero seguir sirviendo a Dios ahora como matrimonio, juntos. No hay nada más hermoso. Nosotros vivimos ese proceso de servir como novios y de servir luego como esposos. Después dijimos, tenemos que servir como padres para que nuestros hijos sigan en los caminos de Dios. Y esperamos que las siguientes generaciones que veamos, no sé cuántas vamos a ver, si nietos, Dana, si bisnietos, Dana, cada uno de ustedes, yo anhelo que ustedes tengan hijos y que esos hijos vengan a este lugar. O no a la iglesia va Padre, ¿dónde estaremos? No, si aquí cada uno de ustedes se casa y tiene en promedio 1 y 2 hijos, no podemos seguir estando acá. En 15 años tendríamos que estar en un sitio del doble o el triple que este. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Yo anhelo que en su trabajo mejor dicho, que usted ascienda de niveles, que le digan, sí, como eres tan buen trabajador, te vamos a subir el sueldo. Y usted decir, esto es para la gloria de Dios. Sus empresas, sus emprendimientos, y esto es para la gloria de Dios. Pero a veces se nos olvida, olvidamos. Mire cómo es la seña de olvidamos. ¿Cómo que se va? ¿Cómo que se va? ¿Cómo que se nos olvida? Y usted día tras día debería estar, cuando va en el bus y viene esa sonrisa, acordarse, sí, yo he sido salvado para engrandecer la obra del Señor, para hacer acrecentar la iglesia, para que mi familia, mis hijos, mis hermanos, mis papás un día estén sentados en esas sillas, mis amigos sordos, glorificando el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Aunque usted estaba lejos, ahora está cerca de Dios. Espero que usted se sienta cerca de Dios. Espero que usted esté percibiendo que está cerca de Dios. No porque esté atravesando situaciones difíciles, no es que Dios no esté ahí. Les recuerdo, Pablo estuvo encarcelado, Pablo aguantó hambre. No quiere decir que estando en Dios hay ausencia de problemas, sino que esos problemas aún entran a glorificar a Dios, porque uno sabe que en medio de la enfermedad ahí aparece Dios, que en medio de la dificultad económica ahí aparece Dios, que en medio de los problemas de pareja ahí aparece Dios. Es más, no debería aparecer, debería estar siempre ahí. El problema es si uno lo saca, si uno aísla a Dios de esa situación. El Señor Jesús dice, es que yo me voy a preparar moradas para ustedes. Es decir, hay una promesa. Yo quiero que ustedes estén cerca. Ustedes van a estar aquí en esta tierra, sí, sufriendo, batallando, luchando, imperfectos, cada día diciendo, ay, cómo la embarro. Mientras tanto, yo me voy a preparar lugares. Juan capítulo 14, el versículo 2 dice, hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría, voy a preparar un lugar. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. Ustedes saben, el versículo 4, ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. Después le pregunta a uno de sus discípulos, por favor, Señor, dinos cuál es ese camino. Se dieron cuenta que no sabían el camino, que no tenían como claro. Es decir, el Señor se va y dice, voy a preparar habitaciones, voy a preparar un lugar hermoso para cada uno de ustedes. Sí, en este momento el Señor está preparando un hermoso lugar allá para Sol, está tendiendo la cama para Sol. A Sol le gusta un colchón altico, le gusta un cubrelecho, le gusta unos cuadros, ella que le gusta así como todo artístico, lo está preparando. Estoy hablando figurativamente. Está preparando un lugar para cada uno. Y cada uno debe caminar hacia ese lugar. Los discípulos se hicieron la pregunta, ¿cuál es el camino? Yo no sé si usted sabe cuál es el camino para llegar a ese lugar. El camino es Él. El camino es Él, es Jesús. Por eso le digo, usted no puede caminar en contra de Dios, usted no puede apartarse de lo que Jesús dijo que hiciera, sino que usted debe continuar con ese camino. Y cuando se le olvide, recuerde. ¿Cómo es recuerde? Recuerde, como rebobine aquí, vuelva a traer a su cerebro, vuelva a traer el pensamiento, vuelva a traer la decisión que usted tomó un día. Recuerde cuando usted dijo, Dios te voy a amar, Dios te voy a dar mi familia, Dios te voy a dar mis hijos. Recuérdelo, no se le olvide. Porque los humanos somos olvidadizos. Y mire el diseño de Dios tan espectacular que nos trae los recuerdos. ¿Para qué? Para acordarnos que debemos caminar hacia Jesús, en ese propósito divino que es llegar un día frente a Él y decir, Señor, a pesar de todas las batallas, gracias porque hasta aquí me has traído y hasta aquí me trajiste. Porque si Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pablo está tratando en la carta a los Efesios, diciéndole a la iglesia, mire, ya no hay separación. Ya no hay separación. El Señor Jesús ha derribado toda separación que había para entrar en la presencia de Dios. Ustedes antes de ser creyentes
seguramente alguno tendría un concepto de Dios, pero créame, no había entrada a la presencia de Dios. Estábamos separados, estábamos muertos. Recuerden aquí los dos el muñequito que hizo aquí y la cruz que hizo aquí Paola. Estábamos separados. Solamente cuando nos pegamos a la cruz de Cristo, a la obra redentora de Cristo, es que podemos ser el pueblo de Dios, la familia de Dios, su descendencia, su amada, el edificio donde Dios habita, el templo donde Dios habita, el lugar santo donde Dios habita. Ustedes son templo del Espíritu Santo, dice Hebreos. Tengan en cuenta en su vida que ustedes son templo del Espíritu Santo. Y el caminar nuestro debe ser como tal, como tal. Usted debe oler a Cristo, en serio. Oler no porque no hablo de una loción física, sino su vida, nuestra vida. Debe ser un reflejo de lo que Dios hace en nosotros. Que las personas que están a nuestro alrededor siempre puedan decir, es que usted es distinto. Incluso cuando la están embarrando, le dicen a usted, pero usted ¿por qué está haciendo eso si usted es distinto? Porque debe haber una distinción en usted. La señal, la marca que debió dejar su conversión al Señor Jesucristo debió ser imborrable. Versículo 16, y mediante la cruz, acuérdense aquí de lo que hizo Paola, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no hay separación, enemistad habla entre Dios y el hombre. Ya no hay separación. Para mí esto que está ocurriendo en el mundo, mire, sí, los terroristas de Hamas necesitan a Jesús, pero los terroristas sionistas también necesitan a Jesús, porque los unos han matado 2,000 personas, los de Hamas, pero los otros ya van por 10,000 y borrando un pueblo y haciendo que desaparezca una raza. Ni unos ni otros. Ambos deben reconocer es que Jesucristo es el Señor. Y donde Jesús está, debe reinar la paz. Allá en esa guerra lejana y en esas guerras que tenemos aquí, en medio de nosotros. Mejor dicho, ¿para qué nos preocupamos por las guerras lejanas si en medio de nosotros hay más? Debe reinar el Señor Jesús, debe reinar su sangre, debe reinar el perdón, debe reinar su amor en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque como dice en el versículo 17, es que Él vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban lejos de las promesas y a los que estaban cerca de las promesas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. No hay otra manera. No hay otra manera de que usted obtenga la salvación. Jesucristo es el Señor. Perdón que la iglesia sea tan reiterativa en esto, en el Evangelio. Yo sé que usted ve iglesias que cada 8 días de pronto tocan otros temas. En Abba Padre tocamos el Evangelio semana tras semana, porque yo como pastor debo encargarme de que si usted llega al infierno no tenga excusa de que aquí no se le enseñó la palabra que era la palabra de Dios. Mejor dicho, nuestra labor como iglesia es dejarlo sin excusas delante de Dios donde usted se llegue a perder. Usted no se puede perder. Usted debe tener la vida eterna.
Decía un pastor, pronto, ya es de avanzada edad, no sé, debe tener unos 90 años, y dice, yo estoy próximo a la muerte. Y la Biblia dice que allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Lo dice así, pastora? En el infierno, el llanto y el crujir de dientes. ¿No? Es que como tiene la cabeza así, no sé si me está diciendo sí o no. Del infierno. Y dice que allí será el lugar de llanto, de lamento y del crujir de dientes. Y este pastor decía, creo que he aceptado a Jesús, estoy seguro de mi salvación, pero si por alguna razón me pierdo, allí en el infierno yo no tendré crujir de dientes, porque esos son los que, Dios, ¿por qué me tiene? Será un llanto. Decía él como si tuviéramos las dos opciones. Me gustó la manera en que lo presentó. Decía, si yo estoy en el infierno, no voy a estar crujiendo los dientes, voy a estar llorando, porque cada 8 días escuché el Evangelio, porque cada 8 días se me dijo el único camino de Jesús, y lo único que tendré en mi rostro será llanto por haber desobedecido. Nuestra iglesia predica el Evangelio. Puede parecer extraño, predicamos el Evangelio, predicamos de la salvación, predicamos del perdón, predicamos de la misericordia, predicamos de la gracia, predicamos de Jesús. Esas son las palabras en este púlpito cada 8 días: gracia, perdón, salvación, misericordia, sangre de Cristo, la cruz de Cristo, Jesucristo el Señor, Dios. Eso se repite domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, jueves tras jueves. Y así será. Y así será. Porque necesitamos que usted obtenga la seguridad de salvación. La mayoría de la iglesia es joven. El promedio de edad aquí es joven. Pero usted debe estar preparado en cualquier edad de su vida para morir. Cualquier edad. En cualquier edad se muere. Se muere en los 10, se muere en los 20, se muere en los 30, en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. Yo quiero morir en los 100, yo quiero pasar esa barrera. Lo importante es que cuando llegue, estemos a cuentas con Dios. Y no solo por eso, como he dicho, por la gloria y la honra de Dios, por la gloria y la honra de Dios. Yo debo caminar en esta vida no con el temor de que Dios me va a castigar, de que es un policía que me vigila, que me va a castigar. No, sino porque yo camino, digo, honrando a Dios, glorificando a Dios, exaltando a Dios. Mi vida, mi familia, mis finanzas, mis hijos, todo. Oiga, deberían decir amén. Sí, yo también quiero. Amén. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra de nuestra vida debe ser Jesucristo, la piedra angular. ¿Por qué habla de la piedra angular? Porque éramos como pueblos separados. Aquellos de la promesa del Antiguo Testamento y los que no conocíamos de la circuncisión. La piedra angular, a los que no saben, no sé si han visto esas puertas que son hechas en piedra o en ladrillo, que son como así, como en arco. Así, exactamente.
¿Cómo se construye esas puertas? Esas puertas no se construyen empezando aquí y terminando acá. No, esas puertas se construyen aquí y acá, aquí y acá, aquí y acá. Y cuando llego al centro, la piedra que está en el centro, su lado izquierdo debe coincidir con esto que se construyó acá. Y el lado derecho debe coincidir con lo que se construyó allá. Y Jesucristo el Señor vino a unir dos pueblos, dos familias, dos generaciones para hacer un solo pueblo, una sola familia, que es la familia que se llama Iglesia de Jesucristo el Señor. Y es la iglesia a la cual usted pertenece hoy en día y es la que usted está edificando como ladrillo de este templo donde habita el Espíritu Santo, el Señor Jesús, y su obra permanecerá y estará hasta cuando Él venga. Hasta cuando Él venga. Don Álvaro esta mañana iniciaba el culto leyendo el Salmo 105. Y el Salmo 105, en medio del Salmo le decía, acuérdese, acuérdese. Acuérdese de las obras, acuérdese cuando lo saqué en Egipto, acuérdese de los momentos de las langostas, acuérdense del desierto. Sí, Dios se acuerda cada momento que usted ha vivido en la vida. No todos los momentos han sido buenos. Yo sé que todos los momentos en su vida no han sido buenos. Es más, tal vez en nuestra vida la mayoría de momentos han sido más malos que buenos. Pero lo bueno siempre ha sido de Dios. Lo malo ha sido porque hemos sacado a Dios del camino. Caminábamos con mi esposa de la mano esta semana y yo le decía, ya bajémosle a la ansiedad, tenemos todo, tenemos una familia, tenemos bendiciones materiales, estamos juntos, tenemos lo más importante que es Dios, que es tenerlo todo. El Salmo 105 terminaba don Álvaro esta mañana diciendo que todo eso que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido, dice, Dios hizo esto para que su pueblo obedeciera sus leyes y siguiera sus enseñanzas. Y termina, alabado sea el Señor. Póngase de pie y vamos a alabar al Señor. Y usted va a decir, gracias por lo bueno. Y por lo malo, Señor, tal vez ha sido que me alejé de tus caminos. Tal vez olvidé que soy pueblo tuyo. Pero ahora soy tu pueblo, ahora soy tu descendencia, ahora soy tu iglesia, ahora soy tu amada, ahora soy esa niña de tus ojos que tú amas.